llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Oh, oh, oh. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en mí. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás.
la serie que estamos compartiendo, que es una invitación al descanso, dentro de la serie que estamos compartiendo en estos domingos, con el título de la serie, una invitación al descanso, hemos ya comenzado con las disciplinas espirituales necesarias para poder ir al descanso que Dios desea para nosotros, ¿no? El domingo pasado estuvimos compartiendo sobre la importancia del sábado, que es el guardar un día, guardar un tiempo especial para no necesariamente tener que ser un día sábado, de acuerdo a nuestras obligaciones que tenemos. El que lo pueda hacer, fantástico, ¿ya? Pero en sí es un tiempo en el cual uno le dedique ese tiempo, como decía el Shabbat, tiene el significado de detenerse y deleitarse, ¿cierto? Detenerse por un lado, de hacer todo lo común que hacemos para deleitarnos en el Señor. Era la idea, ¿cierto?, de santificar ese día, ¿ya? Y nosotros como iglesia, bueno, lo hacemos los domingos generalmente. El domingo es un buen día también, puede ser cualquier otro día. Lo importante es poder dedicar un tiempo de descanso que nos hace bien, ¿cierto?, en nuestro físico, nos hace bien también para el alma, ¿cierto?, poder estar en la presencia del Señor. Bueno, ya eso ya lo hablamos el domingo pasado, no voy a hablar lo mismo, pero es importante recordarlo. Y buscar un día. Nosotros estamos orando y buscando el mejor día para poder hacerlo y hacerlo bien. No comenzar y después dejarlo a medio camino, sino poder hacerlo bien. Y la segunda disciplina espiritual que vamos a compartir hoy día se trata sobre la soledad y el silencio. La soledad y el silencio. Y vamos a ir a Marcos 1, 35 al 39, que son esos versos en los cuales nos vamos a basar para compartir sobre este tema. Y dice así. Marcos 1, 35 al 39. Dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, oh Dios, por esta escritura que nos muestra una práctica importante de Jesús mientras estuvo acá con nosotros desarrollando su ministerio. Y lo vemos aquí, Señor, cómo Él se apartaba a orar. Oh Dios, gracias porque esta es una lección en la cual vamos a profundizar hoy día, y ayúdanos a poder seguir el ejemplo de Jesús, Señor, porque es importante, Señor. Es importante, Señor Dios. Gracias por esta palabra. Espíritu Santo, háblanos y ministranos en esta hora. Amén. Amén. Aquí hay varios datos muy importantes en estos versos. Primero comienza diciendo que es muy de madrugada, o sea, era muy temprano. Y en esos lugares, en Asia y Medio Oriente, en esos lugares sí que amanece temprano. Yo viví en India y había que hacer las cosas tempranito porque hace mucho calor. Y en esa zona es así, son áreas muy calurosas y amanece muy temprano y la gente se levanta muy temprano a hacer sus actividades. Pero aquí dice algo importante, que dice que muy de madrugada, estando todavía oscuro. Dice, Jesús se levantó, salió de la casa
y se fue al lugar solitario donde se puso a orar. Y después dice que Simón y sus compañeros, ¿no?, discípulos del Señor, se pusieron a buscarlo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Se había perdido, había desaparecido. Y es porque Jesús acostumbraba, ¿cierto?, a irse para que nadie lo vea y a tener tiempo de comunión con el Padre, para después, ¿cierto?, poder hacer toda la obra del ministerio. Vemos en el versículo 38, después de que lo encontraron, que decían ahí, todo el mundo te busca. Y ahí Jesús les dice, no, ya vámonos a hacer la obra del Padre, a cumplir el ministerio, ¿cierto?, a predicar. Dice, para esto he venido. Y ahí sanaba, expulsaba demonios, predicaba el evangelio del reino. Y justamente aquí vemos de que era importante para Jesús el poder desarrollar el ministerio que el Padre le había enviado, teniendo esa comunión primero íntima con el Señor de temprano, que lo capacitaba para poder ministrar y poder mostrar el reino de los cielos a través de milagros y prodigios y sanidad, expulsiones de demonios y todo aquello. Y nosotros como hispanos, la mayoría de los que están acá y otros que no están, aquí nos hemos visto con la necesidad, bueno, para ustedes su primer idioma es el inglés, pero para muchos de nosotros que hemos venido a otros lugares, ¿cierto?, ha sido una necesidad el aprender inglés. Algunos lo saben mejor que otros estamos todavía ahí, ¿cierto?, mejorando. Y cuando uno estudia un idioma, obviamente que uno no sabe, uno tiene que aprender con un método que lo vaya a uno a capacitar para aprender bien el idioma. Debe seguir un método. Porque si uno tiene la idea, quedándose solamente con la idea, no vamos a lograr aprender un idioma, ya sea inglés, ya sea otro idioma que no conocemos. Y así también es con Dios. Para nosotros poder ser como Jesús también hay un método o hay disciplinas espirituales en las cuales nosotros hemos estado o estamos estudiando que nos ayudan a ser como Jesús. Porque si nos quedamos con la idea nomás, así como para aprender un idioma, nunca vamos a aprender ese idioma y tampoco nunca vamos a poder llegar a ser discípulos verdaderos, discípulos como el Señor quiere que nosotros seamos, si no seguimos sus enseñanzas. O sea, lo que quiero decir es que uno no aprende un idioma así en forma accidental, ¿no? O sea, hay que tener disciplina, hay que tener una manera de estudiar para aprender ese idioma, organizarse, ¿cierto? Tiene que tener una meta y tiene que, digamos, su vida tiene que estar dirigida de acuerdo a esa meta, ¿no? O sea, tiene que dedicarle tiempo, tiene que invertir, o sea, tiene que llevar a cabo un proceso. De la misma forma, nosotros como discípulos del Señor no somos discípulos de Cristo así de forma accidental, ni de la noche a la mañana. Toma tiempo, pero tenemos que guiarnos, ¿cierto?, por la palabra y cumplir con estas disciplinas espirituales en las cuales estamos estudiando, que son importantes. Son importantes y justamente que Jesús hizo, que Dios nos muestra la palabra. Y hoy nos estamos fijando en esta disciplina espiritual, que es la soledad y el silencio, y que es una práctica antigua, tan antigua, ¿cierto?, que vemos cómo Jesús lo hizo y seguimos su ejemplo. Y para entender sobre esto, sobre esta disciplina espiritual, vamos a responder a 3 preguntas.
3 preguntas. Primero, ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos la soledad y el silencio en nuestras vidas? ¿Por qué necesitamos esta disciplina espiritual? Y es justamente lo que estábamos hablando, ¿cierto? De que aprendemos de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, de su estilo de vida, de cómo Él lo practicó, esta disciplina. En Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, que es el verso primero del texto que nos estamos basando hoy, dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y aquí nos está llamando la atención el que Jesús orara, ¿no? Lo que aquí más está llamando la atención es en el horario en que Jesús se fue a orar. Muy de temprano. El horario y que se apartó el lugar solitario. Nosotros, no es común de que nosotros hagamos eso. No es de alguien común. Lo común en esa hora, en ese horario, ¿qué es? Estar durmiendo. Y menos irse a otro lugar, como un lugar físico en el cual pueda concentrarse en lo que está haciendo, y en este caso, orar. En griego esta palabra, solitario, se traduce como un lugar desolado, deshabitado, incluso en un desierto. O sea, cuando se va a ese lugar solitario Jesús, ¿cierto? Tiene también ese significado como si fuera un lugar desolado, que no vive nadie, deshabitado, incluso desierto. Y ese fue un patrón de Jesús. Eso fue algo constante que Él hacía. Si nosotros vemos a través de los evangelios, vemos de que Él lo hacía mucho, ¿cierto? Y es lo que está reflejado aquí. Pero con seguridad, muchas veces Él lo hizo, por no decir a diario, buscaba de temprano el estar en la presencia del Señor en un lugar en que no pueda ser interrumpido. En Lucas 5:16, en la versión NBI dice, pero Jesús muchas veces se retiraba a lugares solitarios y oraba, lo que estaba diciendo yo recién. Muchas veces se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿Y por qué necesitaba aquello? Porque nosotros entendemos de que Jesús era Dios. ¿Cierto? Reconocemos, entendemos eso por la palabra, ¿no? Que Jesús es Dios. ¿Cierto? Hay algunas creencias de estos tiempos, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que no reconocen a Jesús como Dios. Y eso es importante que nosotros sepamos. Que en la Biblia que tienen ellos, Jesús aparece en minúscula al comienzo, y eso hace entender de que para ellos Jesús no es Dios. Es un profeta, claro, pero no es Dios. Pero nosotros entendemos que Jesús es Dios. El verbo hecho carne que dice Juan. Pero también es hombre, o sea, es 100% Dios y fue 100% hombre. Y como hombre, Él necesitaba esta práctica para poder fortalecerse, para poder cumplir con los propósitos, con el propósito del Padre, para poder cumplir su llamado, que sabemos que fue ir a la cruz y morir y resucitar por toda la humanidad. Juan 5:19 dice, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también lo hace el Hijo. Y eso lo vemos, ¿cierto? En todos los evangelios vemos la práctica de Jesús, ¿cierto? Llevando a cabo todo lo que ve del Padre.
Inmediatamente después del bautismo de Jesús, dice en Lucas 4, 1 y 2a, dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue guiado por el Espíritu por el desierto durante 40 días y era tentado por el diablo. Y ahí vemos algo muy importante de cómo Jesús se apartó y se apartó por 40 días sin comer. Era un ayuno. Sabía lo tan importante que era ese tiempo para Jesús, de que el diablo quiso interrumpirle ese tiempo en que él se separó. ¿Para qué? Para poder fortalecerse en su interior. O sea, antes de comenzar su ministerio, esos 3 años y medio, Jesús entendió de que eso era vital. Apartarse a un lugar, a un desierto, un lugar solo, en silencio, para estar en comunión con Dios. Y todo aquello también lo fortaleció para poder vencer la tentación, de cómo el diablo quería que él se apartara de los propósitos de Dios, que no cumpliera ese tiempo de soledad y silencio. ¿Qué hizo Jesús en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz? Buscó un lugar en solitario y en silencio, porque sabía que le quedaban pocas horas para ir a la cruz y a cumplir su meta de lo que Dios le había mandado hacer, a morir en la cruz, para ocupar nuestro lugar allí del pecado, de una vez por todas, destruir el pecado y a través de su muerte y resurrección darnos vida eterna a todos los que creemos en ese sacrificio. Pero tuvo que ir a Getsemaní, tuvo que ir ahí esa noche. Y conocemos por la palabra, ¿cierto? El sufrimiento que él tuvo. Hay algunas palabras que él dijo: pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Porque él era hombre. Necesitaba estos tiempos de búsqueda, de soledad, de silencio. Marcos 6:31 dice: venid vosotros solos a un lugar desolado y descansad un poco. Aquí Jesús a los discípulos los quería alejar un poco del ruido, ¿cierto? Los quería sacar de lo cotidiano, para que practicaran la soledad, el silencio y estuvieran con Él. Y posteriormente, ellos fueron interrumpidos por la multitud que querían pan, que querían comer. Y ahí fue el milagro, ¿cierto? La multiplicación de Jesús. Pero vemos que posteriormente de ese milagro de la alimentación de miles, dice que inmediatamente despidió a los discípulos y despidió a la multitud para irse al monte a orar. ¿Y qué vemos aquí? Que en medio de toda la locura y todas las necesidades, Jesús aún así se aseguró de tener un tiempo con el Padre. Porque todo lo grande que él hacía, todas las demostraciones de poder y todo, a él no lo cegaban, porque él sabía la posición que tenía. Y nuevamente, después de hacer esas obras, él buscaba un lugar solitario, fuera de la gente, fuera de la proclamación de todos, fuera de la gloria o de que lo proclamaran como rey. Él buscaba ese tiempo con el Padre, lejos del ruido, en soledad con el Padre. Y si Jesús no pudo prescindir de esto,
¿Tú crees que tú lo puedes hacer? ¿Que tú puedes prescindir de esto? Andrew Sullivan dice: la modernidad debilitó lentamente la espiritualidad en favor del comercio. Restó importancia al silencio y cambió a favor del ruido y la acción constante. Estos son los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que todo tiene que ser automático, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ahí a las millas. Y aquí dice algo bien importante, dice: la razón por la que vivimos en una cultura cada vez más sin fe no es porque la ciencia esté intentando refutar nuestra fe, sino porque el ruido del secularismo ha eliminado la quietud misma en la que uno se podría mantener. El ruido constante. Y si nosotros como iglesia llegáramos a comprender que la mayor amenaza no es, la mayor amenaza a la fe no es la búsqueda del placer como finalidad en la vida, que muchos de nosotros y mucha iglesia busca el ser feliz, el placer de ser feliz, el bienestar. Pero dice aquí que no es eso lo que nos lo que amenaza la fe, sino lo distraído que estemos. Distraídos, pensando en otras cosas o viviendo otras cosas que no es lo más importante en nuestra fe sólida en Cristo. El ruido de la multitud siempre ha sido un problema y hoy más que nunca estamos siendo influenciados por el ruido, inundados por el ruido. Un estudio, esto es bien importante escuchar y quizás nos sintamos identificados. Dice, un estudio nos dice que el 77% de nosotros tomamos inmediatamente nuestro teléfono cuando nada ocupa nuestra atención. El 77%. En otras palabras, cuando ya no tenemos nada que hacer, nos sentimos aburridos, al 77% tomamos el celular ahí para matar el tiempo a veces. Y hermanos, si no practicamos este hábito espiritual de Jesús, que es el silencio y la soledad, los resultados serán significativos. Uno podría decir, no, ¿qué me va a pasar? No. Pero estas son disciplinas espirituales que si nosotros le sacamos el provecho, nos va a beneficiar. Y en la Biblia es así. Cuando Dios nos da promesas, también Él nos pide primicias. O sea, cuando Él quiere hacer cosas por nosotros, Él nos pide a nosotros primero hacer. En su libro, The Ruthless Elimination of Hurry, JMC sugiere algunas consecuencias si descuidamos esto. Consecuencias. Si descuidamos nuestra relación con el Señor, no buscamos el silencio, la soledad, ese tiempo con Dios es importante en nuestra vida, dice que van a haber consecuencias, dice este escritor. ¿Cuáles consecuencias? Aquí vamos a enumerar algunas.
Dice la primera: nos sentiremos distantes de Dios y terminaremos viviendo de la espiritualidad de otra persona. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando a veces nosotros nos pasamos viviendo predicaciones de otros. Y no estoy diciendo que esté mal, pero muchas veces nosotros nos pasamos viendo predicaciones de otros y no leemos la Biblia. Cuando nosotros somos los encargados de profundizar la Escritura, Dios quiere hablarnos a nosotros. Vuelvo a decir, no estoy queriendo decir de que no tenemos que... No somos nosotros de ese extremo, no soy yo de ese extremo. Pero ese tiempo que nosotros necesitamos de estar con Dios en soledad, en silencio, ese tiempo es el que nosotros debemos aprovechar para profundizar en la Escritura, para orar, para estar con el Señor. Y dejar de lado todo aparato electrónico y estar a solas con el Señor. Lo segundo dice: perderemos de vista nuestras identidades y llamados en Cristo si no practicamos este principio, ¿no? Esta disciplina. Sentiremos que siempre estamos atrasados y nunca podremos ponernos al día. Entendiendo de que las disciplinas espirituales son para practicarlas. Y cuando no lo hacemos, y a mí me pasa también, yo soy persona igual que ustedes, uno dice, pero como que uno se siente, no se siente bien. Cuando uno sabía de que tenía que haber estado ahí, en presencia del Señor, buscando al Señor y no aprovechamos el tiempo. Eso acontece de que nos sentimos como que estamos atrasados, como que algo faltó. Dice lo siguiente: estaremos siempre cansados, soñando con la hora de dormir, tan pronto nos levantamos. O sea, nos levantamos y ya nos levantamos cansados, en otras palabras, ¿no? Y hermanos, aunque uno se levante temprano, aunque uno a veces no duerma mucho en la noche, y yo creo que nuestra hermana Marta tiene mucho que decirnos de esto, que el descanso es importante, sí, que uno descanse ciertas horas y uno se ordene de acostarse temprano para levantarse temprano, pero a veces pasa de que uno no duerme mucho y se levanta temprano igual a orar y como que el Señor a uno lo rejuvenece, como que en ese momento termina de orar en la presencia del Señor y como que no hay cansancio. Y es algo sobrenatural, porque la presencia del Señor es lo que causa eso. Y cuando no lo hacemos, obviamente estamos cansados. Y no por hacer mucho quizás, sino es porque estamos cansados de adentro, ¿no? Necesitamos descansar en el Señor, que es justamente el título de la serie. Y esta práctica, esta disciplina es muy importante. El siguiente dice, consecuencias de no practicar esta disciplina, dice, nos volvemos adictos a nuestra distracción favorita. Nuestras adicciones perderán su valor atractivo cuanto más estemos enamorados de la presencia de Cristo. Y esto es verdad. Cuando no estamos en la presencia del Señor, es como una puerta abierta a que puedan, ¿cierto?, nuestras debilidades que tenemos como personas, ¿cierto?, puedan hacerse fuertes. La forma de cómo poder protegernos ante todas esas debilidades que tenemos, o vencer esas debilidades que tenemos, mejor dicho, que todos podemos tener en ciertas áreas, es llenándonos del Señor, justamente, ¿no? Practicando este principio. Lo otro dice, nos convertimos en presa fácil del tentador. Tiene relación con el punto anterior.
Vivimos en la superficie de nuestras vidas, no en el centro, que es Cristo. Hermanos, debemos reservar tiempo para escaparnos a lugares solitarios. Poder estar en soledad, poder tener ese tiempo con el Señor. Y nosotros podríamos decir, pero yo no puedo hacer como Jesús y irme a un desierto, no hay un desierto por aquí cerca. No, vivimos en Arizona y hay desierto. Esa palabra es algo simbólico, ¿ya? O sea, lo que aquí esta palabra nos quiere decir es que busquemos un lugar y un momento de soledad sin distracciones para poder ser uno con el Señor, tener ese tiempo de intimidad con el Señor, y que debe ser una práctica no una vez al año, sino que debe ser una práctica constante que traerá beneficio a nuestra vida, y podemos también de esa forma poder bendecir a otros, poder compartir del amor del Señor con otros, podemos ser como Jesús. Lo segundo, ¿qué es de lo que estamos hablando? ¿Qué es esta disciplina de soledad y silencio? Dice, la soledad y el silencio van de la mano. No se puede tener uno sin el otro. Y aquí comienza a referirse en una área de nuestra vida como más íntima, de que, y sobre todo en estos tiempos en que muchos le temen a la soledad, que es un temor a la soledad, y por eso que siempre quieren estar acompañados de personas y no estar solos, no tener esos tiempos de soledad. Richard Foster dice y nos enseña que Jesús nos llama de la soledad a la soledad. Nuestro miedo a estar solos nos lleva al ruido y a las multitudes. Y en estos tiempos en que estamos viviendo, muchos se motivan y es una era, ¿no?, digamos, en la tecnológica, en que muchos de nosotros queremos tener ruido en nuestra vida, comprándonos teléfonos, comprándonos relojes, comprándonos audífonos, comprando todo lo que pueda traer ruido en nuestra vida, apartándonos de la soledad a la cual el Señor nos está llamando, y al silencio. T.S. Eliot analiza bien nuestra cultura cuando escribe: ¿dónde se encontrará la palabra? Refiriéndose a la palabra de Dios. ¿Dónde resonará la palabra? Aquí no, dice. No hay suficiente silencio. Y eso pasa, hermanos, en muchos lugares, sobre todo que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Y pasa muchas veces cuando estás en un lugar y estás compartiendo algo que tiene relación con Dios. Mucha gente no le interesa, prefiere otras cosas. Prefiere seguir viviendo lo que el mundo le ofrece, porque le gusta el ruido. Que Dios nos guarde y podamos entender este principio, esta disciplina que es de tanto beneficio, el poder buscar tiempos de apartarnos de todo el ruido, de apartarnos de todo lo que es común, de apartarnos de todo lo que muchas veces
nos hace perder el tiempo nada más y poder edificar nuestras vidas en el silencio, la búsqueda del Señor y su presencia. Dice, estamos tan acostumbrados a utilizar nuestras palabras para manipular y autojustificar. Pero debemos practicar una especie de silencio en el que apaguemos aquello, ¿no? La manipulación, el autojustificarnos. Y seamos simplemente nosotros y el Señor. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué sucede en la confianza, en la soledad y el silencio? ¿Qué sucede? Dice, todas las voces internas que han sido suprimidas por el ruido comienzan a aflorar. ¿Qué es esto? Lo escuchamos en el silencio. En ese momento es que se revelan los patrones nocivos de nuestra mente. Cuando callamos, cuando buscamos el silencio y la soledad, lo que comienza a aflorar allí es muchas veces áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas. Aquí menciona algunas: el desprecio, la ira, la preocupación, la lujuria, arrepentimiento, la venganza. Y podemos nosotros ignorar todas estas situaciones en nuestra vida, como postergándolas, como no dándoles la importancia, como dejándolas ahí, sin tratarlas. Pero aquí lo que está mencionando es que en ese tiempo de soledad y silencio es una oportunidad para que el Señor pueda sacar a la luz lo que está estorbando en nuestra vida. Es aquí en que su presencia, es aquí, en su presencia donde podemos resolver todas aquellas situaciones en nuestra vida. En el silencio y la soledad participas en el don del arrepentimiento y la confesión. Y aquí es donde escuchamos la voz de Cristo. ¿Cómo llegamos al Señor cuando nos arrepentimos, cuando nos confesamos ante el Señor? En silencio, humillados. Aquí es donde experimentamos su verdadero amor. En que su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y en este espacio encontramos el descanso del alma. Dice otra frase aquí: aquí tus pensamientos, tus sentimientos, tu cuerpo, tu entorno, todos se rinden. Y la bondad y la belleza de Jesús, y tu alma es capaz de dar una visión de alivio que encuentra descanso. Y el descanso, hermanos, no tiene relación con algo así de que durmamos 10 horas, de que nuestros músculos, de que nuestro cuerpo no esté en actividad y ahí esté descanso. No, el descanso del que estamos hablando es un descanso del alma. Un descanso de adentro, un descanso en la presencia del Señor, en que en su presencia nosotros somos restaurados, somos sanados, somos libres. La soledad y el silencio es lo que experimentamos cuando respondemos a la dirección de nuestro buen pastor. Escuchamos esta canción, ¿no? ¿Cierto? Mi pastor, que está en el Salmo 23, en que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre.
Estas eran palabras de David, ¿no? Como buen pastor que él había sido en su niñez, conocía todo aquello, pero él descansaba en el Señor. Lo mismo Jesús. Porque este salmo a uno le da como la impresión de que estaba en un lugar natural, en un lugar bello, mostrando, ¿cierto?, toda esa belleza natural del lugar, estando él junto con las ovejas, aprovechando ese tiempo para poder estar en la presencia del Señor, no solamente dedicado a las ovejas. Y esta experiencia también la experimentó Jesús y la practicó y nos enseñó. Y vaya que lo hizo bien. Y Jesús no tenía que lidiar con el pecado, porque Él era Dios, pero como hombre lo necesitaba y estaba siendo guiado a ello. Ahora, algunas otras preguntas. ¿Crees que puedes vivir la vida de Jesús sin Él? Imposible. ¿Crees que tienes la resistencia de Jesús? Tampoco. Pero sí podemos seguir su ejemplo, ¿no?, de fortalecernos en el Señor. Somos débiles, pero en Él somos fuertes. ¿Tienes un trabajo menos importante que Jesús? ¿No? De hecho, Jesús nos encomendó a hacer una labor mayor que la de Él. En el sentido de con la gente, ¿no? Porque Él nadie va a poder hacer algo mayor que lo que hizo Jesús en la cruz. Pero Él dice en la palabra que cosas mayores que Él haremos en su nombre. Y nos dio la labor de llevar el Evangelio, a predicar a todas las naciones, a todo el mundo, a toda criatura. Por eso nuestra labor no es menos importante. Porque la labor de Jesús continúa a través de nosotros, por medio de nosotros. Y ya estamos terminando. Y aquí hay una frase que dice: no podemos darnos el lujo de eludir esto, como tampoco podemos eludir el agua o el oxígeno y esperar que las cosas vayan bien. O sea, la misma forma como nosotros necesitamos el agua para vivir. Somos 90% agua nosotros como cuerpo. Necesitamos el agua. Sin el agua nosotros no podríamos existir. ¿Y qué otra cosa más necesitamos? El oxígeno. Sin el oxígeno podemos respirar y hasta ahí no llegamos. Y esto, lo que estamos hablando, es como el agua y el oxígeno que necesitamos para nuestra vida. Ahora, lo 3, lo práctico. ¿Cómo lo hacemos? Debemos hacerlo como Jesús. Buscar y encontrar un momento de tranquilidad. Buscar y encontrar un momento. Si se te hace difícil, ora al Señor. Busca un momento, busca un tiempo. Y sea constante. Quita los ruidos, decíamos, del día sábado, ¿no? Esa cajita ahí para tener ese día guardando ahí los aparatos electrónicos. Quitemos toda distracción. Quitar los ruidos, teléfonos, televisión, radio. Todo lo que nos puede distraer. Puedes decir de que no puedes hacerlo, de que no tienes el tiempo, no tienes el lugar, no tienes los medios. Y pueden haber muchas situaciones en las cuales nosotros podemos decir que no es posible hacerlo, pero todo eso va a ir en que no suceda esta disciplina espiritual en nuestra vida. Y de esto demanda de nosotros poder administrar nuestro tiempo y
preocuparnos en ello, porque es importante. Dice, Jesús tenía la misma cantidad de horas en el día que tú. Y no menos responsabilidades que las nuestras. Miles clamaban por él. Y aún así, él buscaba el tiempo, el lugar, para poder estar con el Padre. Él hizo su práctica encontrando lugares solitarios para orar. Jesús no podía hacer lo que hizo sin ello. Así que encontró su lugar solitario, levantándose muy temprano por la mañana, cuando aún estaba oscuro. Y al final de un largo día despidió a sus discípulos y despidió a la multitud. Y cuando estaban en un monte, dice otra frase, una vez que crees este hábito, después de un tiempo, prescindir de él será como prescindir del oxígeno. Y algo que quería decir ahí, que si nosotros vemos en la palabra, Jesús oraba de muy temprano y Jesús también oraba en la noche. O sea, no hay hora para tener este tiempo. Ciertamente la mañana bien temprano es una hora ideal para poder estar, ¿cierto?, en silencio, en soledad y buscar un lugar. Es mucho más fácil esa hora de la mañana mientras todos están durmiendo. Pero también dice que lo hacía en la noche. Se puede hacer en el mediodía, a la hora, a cualquier hora. El silencio y la soledad eran como oxígeno para la vida de Jesús. Y estamos terminando, dice Thomas Merton, dice, es en la profunda soledad donde encuentro la dulzura con la que puedo amar verdaderamente a mis hermanos. Cuanto más solitario soy, más cariño les tengo. La soledad y el silencio me enseñan a amar a mis hermanos por lo que son, no por lo que dicen. Y ya para ir terminando, y esto sí es lo último, para estar a solas y en silencio hay que buscarlo. Hay que ser intencional. Como decía hace un momento atrás, las cosas en el Señor y en la vida no acontecen por accidente. Acontecen por nuestras decisiones y acontecen por lo constante que somos nosotros en las decisiones que tomamos. Si comenzamos algo y lo dejamos ahí a media, así también va a ser nuestra vida a media. Si queremos éxito en nuestra vida, en diversas áreas de nuestra vida, sobre todo en nuestra vida junto con el Señor, en la iglesia, tenemos que ser constantes en lo que hacemos. Y este principio, esta disciplina, es muy beneficiosa. Y como decía hace un momento atrás, no tiene que ser en un horario específico. Por ejemplo, yo tengo mis tiempos a solas con el Señor, de vuelta cuando voy a dejar a mi hijo a la escuela, y son como 15 minutitos más o menos en que vengo, regreso en el auto, vengo solito, en que pongo ahí música, alabanza y oro y tengo un tiempo a solas con el Señor. También en la mañana trato de levantarme temprano y cuando lo hago, tempranito en la mañana mientras los demás están durmiendo, tengo mi tiempo con el Señor. Preparo el mensaje para el domingo. Generalmente lo hago 4:30, 5 de la mañana. Tiempo en la mañana. En la noche, si es un tiempo bueno para ti, no te quedas dormido, no te quedas dormida en la noche. Pero es importante hacerlo. Practicarlo, la disciplina de la soledad
y el descanso. Poder tener la posibilidad, por ejemplo, de irse a la playa unos días con la familia. Poder ir al mar tempranito a la mañana. Escogí esa foto que está ahí en las imágenes de PowerPoint, ¿cierto? Que es una mujer ahí con una taza de café frente a un lago, un mar. Es un tiempo en que nosotros podemos aprovechar en intimidad con el Señor, y es un tiempo en que Él trata nuestro corazón. Es un tiempo de mucha bendición y es un tiempo cual podemos invertir para nuestra vida, y vaya que trae beneficio. Esta es la segunda disciplina espiritual que en la serie que estamos compartiendo. Ya próximo domingo traemos la tercera disciplina espiritual, y haga el intento de practicar estas disciplinas que van a ser de bendición para cada uno de nosotros. Pongámonos de pie. Hermanos, el ser espiritual es el escuchar la palabra y vivir conforme a la palabra. El ser espiritual no es el que usted ve que levanta los brazos y canta, y usted ve ciertas manifestaciones externas de la persona. Eso no es ser espiritual. Eso es demostrar su gratitud al Señor y de la manera en cómo lo expresa, que es importante también con su cuerpo, es importante. Pero la espiritualidad se ve cuando obedecemos a la palabra. Y todas estas disciplinas espirituales, las cuales estamos aprendiendo, son para llevarlas a cabo en nuestra vida. Y hermanos, si las llevamos a cabo, vamos a ver bendiciones del Señor. Y yo quiero ver bendiciones del Señor en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida y en nuestras vidas como iglesia. Y de esta manera es como nosotros vamos a poder cumplir con los propósitos del Señor. Es importante el hacer cosas. Tiempo atrás hablamos de que somos una iglesia en movimiento. Tenemos que ser una iglesia en movimiento. Tenemos que ser una iglesia que sale a la calle. Tenemos que ser una iglesia que comparte la fe. Tenemos que ser una iglesia que trabaja para el Señor. Pero esto, el invertir tiempo a solas con el Señor, aunque no parezca productivo, es lo que nos permite a nosotros poder llevar la palabra a otros, el poder trabajar con resultados positivos. Es lo que nos permite poder orar por las personas y cumplir con el ministerio del cual el Señor nos ha llamado a hacer. Así que, hermanos, yo les motivo a que practiquemos esta palabra. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta segunda disciplina espiritual que nos estás enseñando, Señor, en esta serie. Señor Dios, gracias por el ejemplo que vemos en la palabra de cómo Jesús se apartaba, Señor, oh Dios, para poder estar en comunión con el Padre. Se apartaba en soledad, se apartaba de todo el ruido que generaba la multitud para poder estar en comunión contigo, Señor, oh Dios. Enséñanos a nosotros Señor, a seguir este ejemplo y tener tiempo, así como veíamos, de apartar un día. También poder apartar tiempos, Señor, oh Dios, en que estemos solos, sin ninguna interrupción, sin ninguna distracción. Estemos solos contigo, Señor, oh Dios.
Solo contigo, Señor, oh Dios. Allí tú tratarás nuestro corazón, allí tú tratarás nuestras heridas, allí tratarás nuestra soledad, tratarás, Señor, oh Dios, nuestra falta de fe, allí tratarás, Señor, oh Dios, nuestro egoísmo, ahí tratarás nuestras adicciones. Señor, ahí tratarás todas las áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas allí en ese tiempo de soledad. Señor, oh Dios, muchas veces te hemos hablado tanto a ti, pero no te hemos dejado hablar a ti en nuestras vidas, Señor. A veces, Señor, oh Dios, necesitamos escuchar, a veces necesitamos estar en silencio nada más, Señor, para que tú nos ministres y nos hables. Señor, oh Dios, enséñanos a ser tus discípulos, enséñanos a ser como Jesús y enséñanos a practicar, Señor, oh Dios, esta disciplina tan importante, Señor, oh Dios, que es la soledad, Señor, y el silencio, Señor, oh Dios. Gracias por esta palabra, Espíritu Santo. Sigue hablando en nuestras vidas, Señor. Sigue hablando en esta semana. Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, oh Dios, para serte fieles, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo creo que ya hemos terminado, hermanos. Así que despídase de su hermano, de su hermana. Muchas bendiciones y que tengan una linda semana. Que Dios les bendiga. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.